nuestro ¿qué? Salvador. Veíamos que no solamente el Hijo es nuestro Salvador, sino también Dios es nuestro Salvador. Es decir, la deidad completa participa en esa salvación, no solamente el Hijo. ¿Ok? Hemos estado hablando, fíjese bien, de cómo Dios ha enviado un mensaje. Dice Hechos 10, ¿verdad? 36. Dice Hechos 10, 36, y ahorita volvemos a este. Dios envió, ¿qué dice? Un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor, ¿qué dice? De todos. Entonces Dios, la deidad completa, está enviando un mensaje y utiliza un transmisor, ¿verdad? Un interlocutor, y este es Jesucristo, ¿ok? Y lo que estábamos hablando sobre todo en la vez anterior es que no podemos separar, ¿verdad?, el mensaje del mensajero, porque aquel quien separa, escúcheme, el mensaje del mensajero, en realidad convierte al mensajero en un amuleto para su vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Así hay muchísima gente que está usando al Hijo como un amuleto. Sí, creo en Él y me lo cuelgo, ¿verdad? De alguna parte, o lo cuelgo en el carro, o lo pego en una etiqueta, o lo pego, o lo traigo en el bolsillo, ¿verdad? Pero lo está utilizando como un amuleto realmente. Y Cristo no es un amuleto, es el transmisor de un mensaje. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y necesitamos entender lo que significa creer en Él. Que creer en Él no es solamente creer en la persona, sino también en las palabras que trajo esa persona, en el mensaje que trajo esa persona. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y ese es el problema de lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? En toda la tierra, porque créanme que este es un fenómeno que está sucediendo en cualquier parte de la tierra. ¿Ok? Creo en el Hijo, todo mundo cree en el Hijo, pero no me importa su mensaje, no conozco su mensaje, no le entiendo a su mensaje, no le entiendo a sus palabras. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y no se trata de eso. Dios envió un mensaje, dice, por medio del Hijo, ¿ok? Y necesitamos entender todo el mensaje para creer en todo el mensaje. De hecho, el creer en el Hijo, fíjese bien, significa creer en todo su mensaje, no en una parte del mensaje. No en el 40 o el 50 o en lo que me convenga del mensaje, sino en todo el mensaje. ¿Ok? Eso es creer realmente en el Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Y eso es lo que nosotros debemos caer en cuenta, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora, fíjese bien. El Señor se encargó, ¿ok?, de enviar este mensaje a un hombre llamado Cornelio, ¿ok?, a través de otro hombre, un apóstol, ¿verdad?, llamado Pedro, ¿ok? Y la escritura muestra, fíjese bien, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? O estamos haciendo un pequeño repaso. En Hechos capítulo 11, verso 15, esto. Hechos 14, 11, 14 y 11, 15, esto. Vean lo que dice. Hechos 11, 14 y 11, 15. Dice la escritura así. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué dice? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Observe, el mensaje que el Señor le dio a Pedro para llevárselo a Cornelio consiste en muchas palabras. Todo está en plural, pero además, ¿verdad?, habla de un evento futuro, no de un evento presente. Él te hablará, futuro, palabras por las cuales serás salvo, dice, tú y toda tu casa. Es decir, el Señor tiene un mensaje de salvación, ¿verdad?, el cual en todo caso entrará, ¿verdad?, en vigencia cuando se enseñen estas palabras, cuando se entiendan todas estas palabras. La palabra palabras, valga la redundancia, ¿ok?, habla de palabras rema que tienen que entenderse, ¿ok? Un mensaje que tiene que entenderse para que en todo caso entre en vigencia esta salvación. ¿Cuántos comprenden? ¿Ok? Y era necesario que Cornelio escuchara todas estas palabras, ¿verdad?, para que la salvación entrara en vigor en la vida de Cornelio, ¿ok?
Y observe que este mensaje de salvación lo que busca no solamente es, ¿verdad?, la vida de Cornelio, sino levantar un linaje, ¿verdad?, en la vida de Cornelio y sus descendientes, porque dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, que dice, tú y toda tu casa. ¿Estamos entendiendo? Entonces eso quiere decir, fíjese bien, que el Señor cuando llega a una persona porque Él le ha escogido, quiere decir que esa persona con su familia, ¿verdad?, en él, ¿verdad?, o en ellos hay un linaje. ¿Un qué? Sí, por eso es la promesa. Ahora, quiero mostrarle enseguida el verso 15. Y el verso 15 dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y esto es muy interesante en este verso, porque este verso nos narra, fíjese bien, el principio y el final de aquel mensaje que Dios le dio a Pedro para Cornelio. Observe que dice, y cuando comencé a hablar. Entonces ahí habla de un principio, ¿ok? Pero luego dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también como sobre nosotros al principio, ¿ok? Cuando dice cayó sobre ellos, ¿verdad?, o el Espíritu Santo sobre ellos, en realidad está hablando de la última parte de aquel mensaje. Es decir, en un solo verso, ¿verdad?, se nos está resumiendo el principio y el final de aquel mensaje que en todo caso Pedro le entregaría a Cornelio. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo vemos? Váyase por favor al capítulo 10, ¿ok? En el verso 36 habla de aquel mensaje o de ese mensaje, y en el verso 37 propiamente empieza el mensaje, ¿ok? El verso 37 en adelante está empezando el mensaje, ¿ok? Ahora, váyase hasta el verso 44, por favor, y ahí sí nos vamos a detener tantito para leerlo, porque dice lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, observe, son muchas palabras, muchas enseñanzas, ¿ok? El Espíritu Santo, ¿qué pasó? Cayó sobre todos los que ¿qué? Oían. Y ahí ya oían es en pasado, oían el discurso. Entonces fíjese bien, ahí se termina el discurso, ahí se termina, ¿verdad?, todo el mensaje, ahí se termina toda la enseñanza que Pedro iba a entregarle, ¿verdad?, a Cornelio, ¿ok? Ahora, quiero llamar su atención a algo muy interesante, ¿ok? Porque el día de hoy el mensaje es el siguiente, se llama de esta manera. ¿Cómo dice? El cuerpo del mensaje de vida eterna. ¿A qué nos referimos con el cuerpo? Nos referimos a lo siguiente, a que la parte medular del mensaje es lo que hoy pensamos, ¿verdad?, desarrollar. La vez pasada es como si hubiésemos hablado de una introducción, del encabezado del mensaje, ¿ok? Luego, este día, fíjese bien, vamos a hablar del cuerpo del mensaje, es decir, de aquellas cosas que son estrictamente, ¿verdad?, parte de ese mensaje de vida eterna. Y quiero decirle que en la próxima semana terminaremos de hablar, ¿verdad?, en una tercera parte de este mensaje de Pedro, ¿verdad?, a Cornelio, que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Es decir, todo el mensaje lo estamos desarrollando en tres partes, en tres enseñanzas aquí en la congregación. Entonces, en la vez pasada vemos, ¿verdad?, cómo el mensaje termina con el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, con el hecho de que haya caído el Espíritu Santo sobre ellos. Eso, mis amados, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Efectivamente. Ahora, quiero que vaya, fíjese bien, en este momento a Hechos 10:37.
10, 37, 38, 39 y 40, 4 versículos son los que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Para tratar de comprender cuál es este mensaje de vida eterna. Y observe lo que dice el verso 37. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del ¿qué? Después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. Observe algo. El mensaje empieza con un bautismo. ¿Cuál bautismo? O haciendo mención de un bautismo. ¿Cuál bautismo? El de Juan. ¿Ok? Y el mensaje termina con otro bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, el mensaje empieza realmente con un bautismo y termina con otro bautismo. Habla de 2 bautismos. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando Jesús se fue, ¿verdad? En Mateo 28, versos 19, pero vamos a leer desde el 18. La Escritura dice esto. Mateo 28, versos 18 y 19. La Escritura dice esto. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Bautizándolos, ¿qué dice? Cuando Jesús nos ordenó que fuésemos a las naciones a ser discípulos, nos dijo que los enseñáramos, pero también que los bautizáramos. ¿Y de cuántos bautismos está haciendo referencia este verso? De 3 versos. Ahora observe cuál es el primero, cuál es el último. El bautismo es el del Padre, el primero, y luego el del Espíritu Santo es el del último. ¿Ok? Esto es exactamente el contenido del mensaje de Pedro. Cuando él habla, ¿verdad?, de ese bautismo de Juan, está hablando del bautismo del Padre, o en el nombre del Padre, el bautismo en agua. Y el mensaje termina con el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto que en medio del mensaje está incluido, ¿verdad?, el bautismo en el nombre del Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Porque habla del primero y del último, y en medio está, por supuesto, insertado, ¿verdad?, en aquel mensaje, el bautismo en el nombre del Hijo. Entonces, a final de cuentas, lo que podemos entender, ¿verdad?, es que este mensaje, fíjese bien, es con el propósito de ir a ser discípulos a las naciones, porque son los discípulos, escúcheme, aquellos que en todo caso, ¿verdad?, acceden a vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el Señor quiere que levantemos discípulos, quiere que usted se convierta en un discípulo, ¿ok? Un verdadero discípulo. Y Él está trabajando con nuestras vidas, ¿verdad?, día tras día, semana tras semana, para hacer de nosotros verdaderos discípulos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Para ello nos está introduciendo en la palabra con el propósito de llevarnos a entender precisamente esto. Ahora, el día de hoy analizaremos pues el cuerpo de este mensaje. Vayamos por favor a los versos 37 al 40 y los vamos a leer en principio todos juntos. Versos 37 al 40. Dice la Escritura de esta manera. 1, 2, 3. ¿Cómo? ¿38? ¿39? ¿40? Bien, en estos 4 versos está el cuerpo del mensaje, de aquel mensaje que Dios envía, ¿verdad?, a los hijos de Israel, es decir, aquellos, ¿verdad?, a quienes prometió vida eterna.
¿ok? Y que por eso viene a traerles este mensaje, para llevarlos a vida eterna. Ese es un mensaje que tiene que entenderse, que tiene que comprenderse, ¿ok? En esos 4 versículos hay un montón de enseñanzas encerradas, mi amado, muchas enseñanzas, que si les cavamos podemos durar horas y horas hablando de las mismas. Hoy, ¿verdad? Estamos buscando tomar lo más importante sin llegar a ser ligeros, pero sí con una profundidad suficiente como para poder comprender este mensaje. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? De eso se trata. Ahora, fíjese bien, vámonos al verso 37 en principio, por favor. Dice, vosotros sabéis. Pedro está hablando con Cornelio y con todos los que están en su casa. Y les dice, vosotros sabéis. Esto quiere decir que ahí ya hay una sabiduría previa. Vosotros sabéis, dice. Es decir, ellos han encontrado, ¿verdad?, ya una sabiduría. No se le olvide que Cornelio era un hombre que ya buscaba al Señor y hacía justicia con todos los de su casa. ¿Cierto o no? ¿Ok? Y precisamente porque era temeroso de Dios, ¿verdad? Y que enseñaba, ¿verdad?, a todos los que están en su casa, es decir, hacía justicia, Dios le mandó este mensaje. Es decir, Dios, ¿verdad?, propició que Pedro le llevase el mensaje de salvación, para que terminara de comprender todas las cosas, para que, como quien dice, armara el cuadro completo o el rompecabezas completo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Dice, vosotros sabéis, observe, lo que se divulgó, que dice, por toda Judea. ¿Ok? ¿Por toda qué? Judea. Pero luego dice, comenzando desde ¿dónde? Desde Galilea. Entonces, ¿dónde comenzó el mensaje? ¿Dónde se comenzó a divulgar, a predicar el mensaje? En Galilea, ¿verdad? Ahora, vamos a ir en este momento, por favor, para entender primero esta parte, a Mateo capítulo 4, a partir del verso 15 al 17. La escritura dice ahí de esta manera. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, ¿qué cosa? Galilea de los gentiles. Ahí está la mención a Galilea. Galilea de los gentiles. Luego dice el 16. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 17. Vea esto. Desde entonces, ¿qué dice? Ahí está el comienzo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Ok? Ahora, observe esto. Este mensaje, ¿verdad? Lo que se está predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en realidad es el mismo mensaje de Juan. Es lo mismo exactamente que predicaba Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Con la diferencia de que Juan incluía, ¿verdad?, un bautismo o involucraba a un bautismo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, quiero mostrarle primero esto. Regresemos a nuestro verso, por favor. 4:15. Porque el comienzo del mensaje es ¿dónde? En Galilea. Ahora, ¿por qué es en Galilea? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir en Galilea? Observe esto. Vosotros sabéis lo que se divulgó 4:15. Tierra de Zabulón y tierra de ¿qué? De Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Qué dice? Galilea de ¿qué? De los gentiles. Escúcheme. ¿Por qué comienza el mensaje en Galilea? Por mucho tiempo su servidor se ha encargado de enseñarle a usted que en la Biblia todo habla. ¿En la Biblia qué? Todo habla. Si hay una palabra ahí, es algo que el Señor nos quiere decir. Algo que el Señor nos quiere dar a entender. Y si dice, ¿verdad?, Galilea de los gentiles, y el mensaje empieza por Galilea, es por lo siguiente. Si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, como también si usted tiene algún celular, pero espero que ahorita no lo ande buscando porque si no se va a distraer mucho. Pero en una Biblia, aquellas Biblias tienen generalmente mapas al final de la Biblia. ¿Cuántos se han observado eso?
Usted se va a dar cuenta en esos mapas, fíjese bien, que Galilea es la región más al norte de Palestina. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el mensaje empieza por el norte. ¿Por dónde empieza? Por el norte. Y luego dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Esto quiere decir que fue un mensaje que empezó por el norte y, escúcheme, llegó hasta el sur. Judea es la parte más al sur de toda Palestina. Es decir, un mensaje que viene desde el norte y llega ¿hasta dónde? Hasta el sur. ¿Ok? Hablando de Galilea, por supuesto que tenemos que involucrar datos geográficos en el mensaje, ¿cierto o no? Porque nos está hablando de regiones de la tierra, ¿ok? De partes, zonas de la tierra. Entonces tenemos que involucrar la geografía en esto, ¿ok? Y la geografía nos muestra que Galilea es la zona más al norte de Palestina y Judea es la zona más al sur de Palestina. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjese bien, el norte representa la eternidad. ¿Qué representa? La eternidad. Entonces hay un mensaje eterno que comienza en Galilea y observe, va a llegar hasta el sur, a toda Judea. Y eso significa lo siguiente: el sur es el lugar de las operaciones del enemigo en la escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor está tratando de llevar ese mensaje de eternidad a todo aquel que está bajo una operación del enemigo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Eso es lo que quiere decir en principio. Es decir, por eso es que la escritura nos está mostrando, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas, que dice, vio gran luz. Es decir, los que están en el sur, ¿verdad? Están representados por ese gobierno de tinieblas, al cual el Señor, fíjese bien, le trae una ¿qué? Luz. ¿Una qué? Luz. Y luz, usted y yo sabemos, ¿verdad? No es la señora vecina de nuestra casa, sino es una enseñanza. ¿Es una qué? Una enseñanza. Y entonces esta enseñanza es una enseñanza que nos va a llevar a la eternidad. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces, fíjese bien, esto significa, ¿verdad?, que la salvación no es un evento aislado, independiente, ¿verdad?, autónomo en nuestra vida, sino que la salvación es en realidad un grupo, un cuerpo de enseñanzas, todas las cuales, ¿verdad?, usted y yo necesitamos entenderlas, comprenderlas para alcanzar esa salvación. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. Por eso Pedro fue enviado a darle este grupo de enseñanzas a Cornelio. ¿Ok? Porque es un cuerpo de enseñanzas, ¿verdad? Quiero decirle algo. En este tiempo, la salvación tiene una faceta, una cara de esta manera. A lo que se le enseña al pueblo cristiano es a lo siguiente: salvación igual a líbrate del infierno. Esa es salvación para el pueblo cristiano. Líbrate del infierno. Es decir, ya no vas a ir al infierno, ya estás salvo. Pero yo quiero decirle algo, mi amado, y ponga mucha atención en lo que le estoy diciendo. Esa es una salvación muy barata, muy ligera, y es incorrecta. Porque yo lo interpreto, ¿sabe de qué manera? Aquel que entiende, o como nos hicieron entender, porque en esto me incluyo, que salvación es líbrate del infierno, es como si usted fuera a la escuela y pasara con 6. Así es. Es decir, pasa de año y con eso es suficiente. Qué tristeza que nosotros veamos la vida cristiana y a un Dios perfecto en nuestras vidas de una manera tan mediocre. ¿Tan qué? Mediocre. Siendo que nuestro Dios es perfecto. Y dice la escritura que nosotros debemos ser como perfectos como Él. ¿Cuánto estamos entendiendo? El que pasa con 6 es un hombre mediocre. El que no más intenta y busca en su vida solamente pasar de año es una persona mediocre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok?
Y si a ti y a mí nos enseñan simplemente líbrate del infierno, levanta la mano, ¿verdad? Y cree en el Hijo, ¿verdad? Y con ello ya eres salvo, entonces eso nos lleva a una vida, ¿qué? Mediocre. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso no hay excelencia y por eso no hay perfección en el pueblo de Dios. Y por eso hay tanta gente decepcionada del pueblo de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Porque a final de cuentas todos dicen y ven al que se llama cristiano y dicen, si así es el cristianismo, pues entonces me quedo como estoy. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Estoy disfrutando más la vida según ellos, ¿verdad? De la manera en que la vivo, que haciendo las cosas como aquella persona que veo las está haciendo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces no se trata de librarnos solamente del infierno, ¿ok? Porque no ese es el mensaje de salvación. Escúcheme, el mensaje de salvación es un mensaje que en todo caso va a, desarrollándose en nuestra vida día tras día, día tras día, día tras día, hasta alcanzar una restauración completa de nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? En realidad salvación es restauración. ¿Qué es salvación? Restauración. Ahora, usted ha visto cuando una obra, por ejemplo, su servidor siendo arquitecto, cuando una casa, un edificio antiguo, por ejemplo, o un edificio cualquiera quiere restaurarse, ¿sabe cuánto toma? ¿Y sabe con qué detalle se tiene que restaurar? ¿Y con qué mano de obra se tiene que trabajar? No se toma cualquier mano de obra para restaurar una obra, ¿o sí? Y si se va a restaurar una pintura, y si se va a restaurar una obra de arte, ¿cuánto tiempo se toma, mi hermano? Muchísimo tiempo, ¿cierto o no cierto? Y se necesita mucha delicadeza, y se necesita mucha atención en aquello, y se necesita un trabajo bien concienzudo, bien detallista de cada una de esas cosas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Para poder restaurarlo al original. ¿Al qué? ¿Sabe? Eso es salvación. El Señor quiere restaurar nuestra vida al hombre original, es decir, aquel espíritu que Él creó. ¿Cuánto estamos comprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos comprendiendo? Esa es salvación. No solamente levantar la mano y decir, ya soy salvo, aquí me quedo sentado y espero la muerte, ¿verdad? Y me quedo totalmente confiado y con una vida totalmente mediocre, ¿ok? Que no busca para nada una mejoría, un perfeccionamiento, una excelencia. Por eso es que en esta salvación está incluido el concepto de perfección. ¿De qué? Sí, porque nos vamos perfeccionando día tras día. Por lo tanto, esta salvación es un trabajo de todos los días. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Si lo está entendiendo, por favor, denle un gran aplauso a nuestro Rey. Efectivamente, eso es lo que necesitamos entender por salvación. Por eso la Escritura dice en Romanos 8, verso 29, esto. Vea qué dice. Romanos 8, 29. ¿Leemos todos juntos? 1, 2, 3. Me gusta la unidad con que leyeron. 1, 2, 3. Observe, para que Él sea el primogénito, el primero que desarrolló, que tenía los genes. Y si Él ha de ser el primogénito entre muchos, ¿qué? Ahora, ¿quién es el hermano? ¿El que hace qué? Entonces significa que todo aquel que se dista de ser hermano, fíjese bien, va a ser una persona que haciendo la voluntad del Padre va a buscar desarrollar los genes del Hijo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Él es el primero, pero todos nosotros debemos seguirle en desarrollar los genes del Hijo. Eso es lo que está diciendo, ¿ok?
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos van a ser los genes que necesitamos desarrollar. Por lo tanto, eso implica, fíjese bien, que usted y yo necesitamos quitar otro tipo de genes para instaurar en nuestra vida los genes de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, observe que dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? Ahora, ¿cuándo fue que el hombre fue hecho a la imagen? Bueno, cuando el Señor pensó en aquel plan y luego creó espíritus, ¿verdad? Que los que creó, por cierto, los creó a su imagen. ¿Qué no dice eso Génesis 1:27? A ver, ¿qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios, ¿qué dice? Al hombre a su ¿qué? A su imagen. A imagen de Dios, ¿qué? Lo creó. Observe que en ese versículo, ¿verdad? En el anterior, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando crea su espíritu, nomás dice que lo creó a su ¿qué? Ahí no está la semejanza. ¿Ya lo vio? Solamente está ¿qué cosa? La imagen. Entonces, cuando Él creó este espíritu perfecto que está dentro de nosotros, Él lo creó a su imagen. El hombre peca, pierde la imagen, es decir, en los genes, pierde aquellos genes, se hace a los genes del mundo, y ahora de lo que se trata es que restauremos esa imagen del principio. Por eso dice Romanos 8:29 que nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces usted y yo, mientras estemos en la tierra, fíjese bien, debemos de estar luchando por desarrollar esos genes. Por lo tanto, esto implica quitar los genes anteriores, quitar los genes terrenales para reinstaurar en nosotros, ¿verdad? Los genes celestiales, los genes, ¿verdad? Del linaje del cielo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y eso no se logra de un día para otro, mi amado. Se logra a través de trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Por muchos años, quiero decirle. Toma años hacer esto. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ok. Ahora, en ese concepto, en esa madurez, ¿verdad? Es como usted y yo debemos obrar día tras día. Ok. Porque muchos, si no entendemos esto, cualquier cosa que hace otra persona dentro de la iglesia ya le sirve para alejarse del pretexto, para alejarse del camino del Señor. Cuando no estamos entendiendo que todos estamos trabajando en desarrollar una ¿qué? Imagen. Y unos van más adelantados y otros van más atrasados, pero al final de cuentas espero que todos estemos trabajando en desarrollar esa imagen. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien, es lo que le estoy diciendo en esas palabras, se manifiesta en lo que Jesús dice. En Mateo capítulo 4, verso 16, no, en el 15, perdón, Jesús dice de esta manera: tierra de Zabulón y tierra de ¿qué? Mire, Zabulón quiere decir habitación, Neftalí quiere decir lucha. Escúcheme, cuando el mensaje empieza, ¿ok? Significa que va a comenzar también una lucha adentro de mi habitación. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Hola? Va a empezar una lucha dentro de mi habitación. ¿A qué nos referimos con la habitación? Bueno, que adentro de este cuerpo hay un espíritu. ¿Hay un qué? Espíritu, ¿verdad? Y este cuerpo es la habitación de mi espíritu. Ahora, cuando llega este mensaje, empieza la lucha de mi espíritu por emerger, por salir a la luz, por manifestarse, ¿verdad? ¿Cuántos me están comprendiendo? Y hay algo que impide que emerja, y eso se llama carne. ¿Se llama cómo? Carne. Así es que quiero decirle algo, y por favor que le quede bien claro. Si usted está teniendo luchas, ¿verdad? Y de repente ha venido a su cabecita, ¿verdad? La idea de que yo vine a la iglesia para que me fuera bien porque me estaba yendo de la patada, ¿ok?
Y resulta que cuando llegué a la iglesia me está yendo peor que de la patada. Entonces, escúcheme, usted anda bien. ¿Anda cómo? Eso quiere decir que usted está tratando realmente, luchando contra su carne. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es. Si usted no tiene luchas, entonces cuidado, significa que el enemigo es su cuate. Sigue siendo su cuate. Y tenga mucho cuidado si no tiene luchas. Todo aquel que emprende esa lucha dentro de su habitación es porque en realidad trata su espíritu de emerger, de salir a la luz, ¿ok? Y la carne no lo deja, y la carne busca impedirle. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Ayer una persona, fíjese, escúcheme, esto opera hasta en detalles que a veces podríamos considerarlos que ni siquiera son importantes. Opera en todo, mi amado. La carne es carne. A ver, tiéntese la carne. A algunos no les alcanza la mano. Ok. Déjeme decirle algo. Una persona hace 2 semanas me dijo: pastor, traigo una llaga, ¿verdad?, en mi pierna y no me cierra. Yo lo he visto con obesidad. Le dije: ten mucho cuidado. Y no es que quiera alarmarte, pero esa llaguita puede indicar que hay alguna especie de azúcar y problemas de diabetes, etcétera. Yo le dije: por favor, ve con el médico de inmediato. ¿Ok? Pero ya me dijeron, pero no he ido. Usted vaya con el médico, le dije, a que lo revise. ¿Ok? Ya fue con el médico, gracias a Dios. ¿Ok? Ahora, anoche le pregunté: ¿ya fuiste con el médico? Sí, ya fui con el médico. Pero pastor, ¿sabe qué? Traigo un dolor de cabeza toda la semana. ¿Y no sabes por qué es el dolor de cabeza? No sé. Yo sí sé, le dije. Porque ya estás comiendo menos azúcar. Por eso está en un dolor de cabeza. Porque el cuerpo te está diciendo: quiero azúcar, quiero azúcar. Y el cuerpo está renegando. ¿Está qué? Sí. Está diciendo: quiero volver a lo mismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso no puede ser, mi amado, que usted y yo le hagamos más caso a nuestra carne. Se supone que estamos aquí para ser restaurados, para ser salvos. Y la restauración implica todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué implica? Todas, mi amado. No crea que la obesidad o la carne queda fuera de eso. No, está implicado. Son todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Lo está entendiendo? Eso es bien importante que lo entendamos así. Restauración es agarrar la obra que ya estaba envejecida, deteriorada, casi en ruinas, y agarrarla detalle por detalle hasta dejarla como nuevecita. ¿Cuántos comprenden eso? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Que se vea tan bella como cuando la hicieron. De eso se trata. ¿Ok? Eso es restauración. Eso es lo que debe estar en nuestra mente por salvación. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, este mensaje, por eso dice la Escritura, ¿verdad?, comenzó en Galilea, en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Dios viene a enseñarnos a través del Hijo, ¿verdad?, para sacarnos de esas tinieblas. Ahora, quiero que observe la parte final del verso, por favor. 10:37 de Hechos. 10:37 de Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Por dónde? Ahora observe, ¿a quién está dirigido el mensaje? A toda Judea. ¿A quién? A ver, diga todo el mundo: a toda Judea. ¿Y por qué dice a toda Judea? Ahora, quiero preguntarle algo. Los que nacieron en Judea, ¿cuál sería su gentilicio? Judíos. ¿Ok? Entonces el mensaje va dirigido ¿a quiénes? A los judíos. Pero ¿qué dice Pablo acerca de quién es el verdaderamente judío? Romanos 2:28 y 29. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior, ¿verdad?
Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, a final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que lo que el Señor quiere, fíjese bien, y por eso hay que empezar esa lucha, es por hacer un corte de nuestra carne, pero un corte que se determina en el corazón, que se decide en el corazón. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Ok? Eso es bien importante, mi amado. El Señor quiere un corte en nuestra carne, pero no un corte exterior que identifique a alguien como judío, ¿verdad? Como los judíos se han identificado a través de los siglos, sino un corte en ¿dónde? En el corazón. Es decir, en el espíritu. Mi espíritu ya no quiere más vida de carne, lo que quiere es una vida en el espíritu, efectivamente. ¿Ok? Entonces, por eso dice que ese mensaje se divulgó por toda Judea, porque en realidad va dirigido a todo aquel que es judío, pero no judío el que lo es exteriormente, sino judío el que lo es ¿dónde? En el corazón. ¿Usted es un judío en el corazón? Yo sí soy. Yo soy un judío en el corazón. ¿Ok? ¿Cuántos me están comprendiendo? Y el Señor lo que quiere es que usted entienda qué significa ser judío en el corazón. Ahora, observe la parte final del verso, ¿ok? Hechos 10:37 dice así: después del bautismo que predicó Juan. Todo esto que le estoy hablando es parte de esas enseñanzas que nos llevan a salvación, que se tienen que comprender para alcanzar esa salvación. Dice, después del bautismo que predicó Juan. Ahora, para entender esta parte, que padre suena su celular. Páseme ese sonsonete, por favor. Lo estoy diciendo así para que agarrar un poquito de juego en esto. ¿Ok? No crean que me estoy burlando, ¿eh? Vámonos a Mateo capítulo 3, versos 1 al 3. Mateo 3, versos 1 al 3. Yo comprendo que a veces se nos chispotea y no apagamos el celular. ¿Qué dice? En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando ¿qué cosa? ¿En dónde está predicando Juan también? En el desierto de Judea. ¿Ok? Ahora vea esto. ¿Qué dice el 3? Perdón, el 2. Y diciendo, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos, ¿qué? Observe que es el mismísimo mensaje de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. 3, ¿qué dice el 3? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, se está refiriendo al mismo, y dice, cuando dijo, voz del que clama, ¿dónde? Entonces eso quiere decir que Juan tenía la voz de Dios, porque dice, voz del que clama en el desierto. Y luego, ¿qué dice? Preparad, ¿qué cosa? El camino del Señor. Hay una voz que viene a preparar el camino, es decir, a meternos, como quien dice, en el camino, ¿verdad? No estamos todavía en el camino, tenemos que entender, y me refiero a este versículo específicamente, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de Juan? ¿Para qué está obrando o hablando de la operación de Juan? ¿Ok? Y dice Juan, preparad el camino del Señor. Y luego ¿qué dice? Enderezad ¿qué? ¿Enderezad qué? Ahora, yo le hago una pregunta, por favor. Para entender esto necesitamos hacernos preguntas y contestárnoslas a nosotros mismos. ¿A quién predicaba Juan? ¿A quién? A los judíos. Hágase una pregunta. ¿Los judíos conocían la ley? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué dice Juan, preparad el camino del Señor? Y al final dice, enderezad sus sendas. A ver, ¿significa entonces que la ley endereza las sendas? No. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Se fijan en eso?
Ahora, si la ley no endereza las sendas, por eso es que se necesita el mensaje de Jesucristo, para que se enderecen totalmente nuestras sendas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Lo está entendiendo? Por eso, fíjese bien, todo aquel que reniega de la revelación, que no quiere la revelación, ¿cómo se queda? Con sus sendas, ¿cómo? Torcidas, chuecas. Y usted lo va a ver que no crece en su vida espiritual. ¿Ok? Que no es transformado realmente. ¿Ok? Eso es lo que usted va a ver. Pero aquel que busca la revelación de la palabra, es decir, el mensaje que está después de la ley, ¿ok? Es aquel que en todo caso va a enderezar sus sendas. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿lo estamos entendiendo? Ahora, esto quiere decir que Juan, fíjese bien, viene a hacer una transición entre la ley y esas sendas enderezadas, o el mensaje de la fe que viene por la revelación de la palabra. ¿Cuántos me están comprendiendo? Él viene a hacer un puente entre la una cosa y la otra. Por eso la escritura, fíjese bien, muestra esto de varias maneras. Se lo voy a mostrar. Váyase a 24:27 de Lucas. Lucas 24:27. ¿Qué dice la escritura? Vea cómo dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué dice? En todas las escrituras, ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto Moisés o la ley como los profetas, a final de cuentas, ¿a quién nos refieren? ¿A quién nos dirigen? A Cristo Jesús. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso quiere decir que quien se queda en la ley y en los profetas no tiene el mensaje completo, no tiene el panorama completo, y necesita entender las revelaciones que el Hijo da para poder tener el panorama completo. ¿Ok? Otro versículo, 24:44, por favor, del mismo Lucas. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí, que dice, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la ley como los profetas como los salmos, todos hablan ¿de quién? Del Hijo. Todos nos refieren ¿a quién? Al Hijo. Es decir, aquella persona que aunque haya vivido en tiempos atrás, ¿verdad? Y solamente tenía la ley, me refiero atrás de Jesucristo, si realmente escudriñara las escrituras, ¿verdad? Se iba a dar cuenta que hay un mensaje que lo llevaba al Cristo, al Cristo, al Cristo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Por eso es que fíjese bien lo que dice la escritura en Juan 5, verso 46 y 47, creo que es. Leamos esto todos juntos. 1, 2, 3. Y vaya al 47. Wow. Entonces todo aquel que en todo caso le creía realmente a Moisés, debería darse cuenta que Moisés habló del Hijo, que Moisés habló del Cristo. ¿Estamos entendiendo? Que la ley hablaba del Cristo. Por eso es que Juan decía, fíjese bien, yo necesito que comprendan que hay un mensaje que viene. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Ok? Porque en todo caso, si se arrepienten, ustedes van a poder comprender que viene un mensaje que hace falta, que la ley no es todo, que necesitamos esa otra parte. ¿Estamos entendiendo todos? A ver, ¿estamos entendiendo todos? Muy bien. Ahora, el mensaje de Juan era: arrepentíos, porque el reino de los ¿qué? Cielos se ha acercado. ¿Ok? Ahora, usted y yo, si escuchamos la palabra arrepentíos, ¿qué significa? ¿De qué tendremos que arrepentirnos? ¿De qué? Del pecado. Ahora, si usted y yo estuviésemos en la ley y nos vamos a arrepentir porque Juan nos está enseñando a través de la voz de Dios que debemos de arrepentirnos, escúcheme, por la ley
sabríamos, fíjese bien, que la ley solamente muestra 3 clases de pecado. ¿Cuántas clases? 3 clases. Y también por la ley, usted y yo podemos saber que Dios no opera en 3 etapas, sino opera en ¿cuántas? Para poner un orden, en 4. ¿No dice Proverbios eso? Entonces, escúcheme, todo aquel que fue instruido en los proverbios, en los salmos, en los profetas, en la ley, se va a dar cuenta que Dios siempre tiene una ¿qué? Cuadratura. Eso es si es que ha escudriñado la palabra. Entonces, si hay solamente presentes 3 clases de pecado, ¿qué indica? Falta una. ¿Falta qué? Falta una. Ahora, la ley, ¿verdad? Quien la infringe comete un ¿qué? ¿Un qué? Sí, pero ¿cómo se le llama en términos legales? Un delito. ¿Un qué? Y por eso Efesios 2:1 nos dice esto, por favor. Efesios 2:1 dice la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y ¿qué? Mire, delito es por el hecho de haber infringido la ley. ¿Cuántas infracciones me muestra la ley? 3. ¿Por qué cree que después dice y pecados? Porque a esas 3 todavía hay que sumarle una más. La mención ahí de pecados. Y entonces se completarían 4. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y al entender que ya son 4, entonces sí, yo puedo estar en mi espíritu satisfecho de que en todo caso me voy a poder arrepentir de todos mis pecados. Ahora, ¿cuál es esa 4ª mención del pecado? La 4ª mención del pecado es la que proviene de aquello que cuando yo entiendo una revelación, ¿ok? Es el resultado de la misma revelación en mi vida. Es decir, cosas que antes no las había entendido, que no estaban en la letra, que no decían explícitamente no matarás, no hurtarás. Esas son muy explícitas, esas son a la letra, esas son infracciones de la ley. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Pero hay otra clase de pecado, la cual es producto de la revelación de la palabra. De que cuando el Hijo nos revela y nos hace entender su palabra, entonces comprendemos otra clase de pecados que antes no entendíamos. ¿Ok? Y ahí se completa la 4ª clase de pecado. De tal manera, escúcheme que ahora sí podemos, ¿verdad?, entender lo que dice Juan de arrepentíos. ¿De qué? Ahora, después de eso, Juan dice, arrepentíos y bautícense. ¿Y qué? Y en todo caso, ¿por qué dice arrepentíos y bautícense? Bueno, ya entendimos el por qué arrepentíos, pero luego dice y bautícense. ¿Sabe por qué? Porque el que determina realmente arrepentirse es alguien que sabe que solamente la palabra, es decir, el bautismo, nos ha de limpiar por completo. ¿Nos ha de qué? Es decir, si yo determino, déjeme ponérselo así, si yo determino arrepentirme, la ley solamente me muestra cuántas clases de pecado. 3. ¿Ok? Pero si yo determino arrepentirme, me voy y me bautizo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir bautismo? Lavamiento. ¿Qué quiere decir? Lavamiento. Entonces, cuando yo me voy a bautizar, ¿sabe qué significa? Que yo me voy a sumergir en el agua de la palabra, para que sea el agua de la palabra o la palabra misma la que me dé a conocer esta última clase de pecado que me hace falta. ¿Cuántos están entendiendo? Si usted no se sumerge en el agua de la palabra, nunca va a poder entender esta 4ª clase de pecado. Podrá entender o saber las otras 3 clases que dan la letra de la ley, pero si no se sumerge en la palabra, no va a entender esta 4ª clase de pecado. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y para que haya vida en nosotros, Pablo fue muy explícito en decir, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Entonces, para que la vida venga, necesitamos no solamente conocer los delitos, sino también conocer ¿qué? Los pecados. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor.
Por eso dice, después del bautismo de Juan. ¿Ok? Porque el bautismo de Juan, que es el bautismo del Padre, o en el nombre del Padre, significa, ¿verdad?, que yo quiero agradar a mi Padre. Y que para agradarlo, yo necesito morir a toda clase de pecado. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No solamente a los que la ley me indica, sino también a aquellos que por el entendimiento de la palabra, al haberme sumergido en el agua de la palabra, van a resultar. ¿Estamos comprendiendo? Entonces sí, habré sido limpio, ¿verdad?, de pecado. Ahora vamos al verso 38, 10:38. ¿Y qué dice el 10:38? Luego dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, ¿qué? Observe, en este versículo, que es la continuación de lo que ya venimos aprendiendo, hay dos cómos. El primero es, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Ok? Observe, este primer cómo nos relaciona con dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu de ¿qué? De poder. ¿Ok? Y este primer cómo nos va a relacionar con un segundo cómo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿qué? Con él. Escúcheme, se necesita la operación de estos dos espíritus para hacer la obra de Dios. ¿Ok? Observe cómo empieza el versículo. ¿Cómo qué? ¿Y cómo termina el versículo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Con Dios y con Dios. ¿Ya se fijó en eso? Es decir, para que Dios respalde una obra de principio a fin, se necesita entender que se necesita la unción del Espíritu Santo y el Espíritu de poder para hacer dos cosas. Cosa número uno, ¿para qué dice? Para andar haciendo bienes y también para sanar ¿qué? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Se necesita la operación de dos espíritus para hacer dos cosas importantes, generales, por decirlo así. ¿Y por qué habla de esas dos cosas? Escúcheme, porque la unción del Espíritu Santo, déjeme explicárselo. ¿Tengo toda su atención? ¿Toda? No se distraiga. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? ¿A quién? Dice, a Jesús de Nazaret. Jesús es salvación, pero luego dice, Jesús de Nazaret. Nazaret quiere decir vástago. ¿Qué quiere decir? Vástago. Y un vástago es como un hijo. ¿Ok? Ahora veamos lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 11 versos 1 y 2. Isaías 11 versos 1 y 2. Y dice la Escritura, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, dice, retoñará de sus ¿qué? De sus raíces. 2. Y reposará sobre él ¿qué? Ahí está el Espíritu de Jehová. ¿Ok? Pero junto con el Espíritu de Jehová, ¿qué iba a reposar sobre él? Espíritu de sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Ok? Entonces está hablando, fíjese bien, de que en aquel hombre llamado Jesús, cuyo nombre significa salvación, ¿ok? Había un vástago. ¿Había un qué? Es decir, por eso dice Jesús de Nazaret. Y ese vástago, escúchame, está hablando de alguien que viene del tronco de Isaí. Ahora, Isaí es el padre ¿de quién? De David. Acuérdese que a David se le dio un reino y que además se le prometió y se le dio una promesa eterna de que nunca en su reino faltaría un descendiente que fuese rey. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces ese vástago es Jesús, que viene a
ostentar, fíjese bien, un reino eterno. ¿Un reino qué? Eterno. Ahora, al hablar de vástago que sale del tronco de Isaí, quiere decir que hay un linaje de Isaí en él. ¿Un linaje de quién? Ahora, también le llevo a esto. ¿Usted sabe qué quiere decir Isaí? Isaí quiere decir el existente. ¿El qué? ¿A quién cree usted que se refiere? A Dios. Él es el existente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un linaje que viene del existente, del cielo mismo. ¿Ok? Ahora, en ese linaje hay unos genes, porque todo linaje siempre contiene, ¿qué cosa? Genes. Y ahí están mostrados los genes: espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y ¿qué? Y temor de Jehová. Ahora, usted y yo que también hemos estado buscando la palabra, sabemos que de estos 6 genes, ¿cuántos genes? Hay algo que un día aprendimos o entendimos. La escritura dice, nos ponen los genes, ahí están: espíritu de sabiduría y de inteligencia, 2; espíritu de consejo y de poder, 2; espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, 2 más. Total, ¿cuántos? 6. 3 pares. Ahora, la escritura dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová está en qué lugar ahí, dentro de los genes? El último. Y si ese es el principio de la sabiduría, ¿a dónde pasa? A ser el primero. Y en todo caso, ¿quién queda el último? ¿Quién queda el último? Conocimiento. ¿Quién queda el último? Conocimiento. ¿Ok? Ahora, cuando la escritura está diciendo y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, significa, fíjese bien, que en aquel vástago llamado Jesús estaban operando todos estos genes hasta el conocimiento. ¿Hasta el qué? Hasta el conocimiento. ¿Hasta el qué? Efectivamente. Quiere decir que en él estaba todo el conocimiento. ¿Cuántos están comprendiendo? Y se necesita conocimiento para hacer bienes. Vámonos de regreso a nuestro verso 10:38, por favor. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo, haciendo ¿qué? Bienes. ¿Ya lo vio? A ver, ¿ya lo vio? Entonces se necesita de ese conocimiento para hacer bienes. ¿Para hacer qué? Bienes. Efectivamente. ¿Ok? Ahora, después de eso también dice y habla acerca del espíritu de poder. Pero el espíritu de poder se necesita para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Para eso se necesita el espíritu de ¿qué? De poder. Ahora, ¿por qué la Biblia nos muestra esta combinación de espíritus o estos 2 espíritus? ¿Sabe por qué? Porque a final de cuentas, si usted y yo queremos llevar un mensaje de salvación o restauración a las personas, no se puede solamente restaurar a una persona con puro conocimiento. ¿O sí? Se necesita el poder también. ¿Cuántos me están comprendiendo? Se necesita el poder también. Porque si no hay poder, a final de cuentas, ¿cómo vamos a deshacernos del enemigo o de las operaciones del enemigo? El enemigo también tiene poder. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuántos están ahí? Entonces se necesita conocimiento y se necesita poder. Esto quiere decir que quien tiene o está buscando el conocimiento, Dios también le va a añadir el poder. ¿Cuántos están ahí? Y entonces se va a dar la transformación completa, la restauración completa. Por eso la unción del Espíritu Santo no termina, fíjese bien, solamente en que usted toque a una persona, ¡pum!, y se caiga. Y ya todo el mundo diga, ¡ay, qué unción tiene fulanito! Sí, pero ¿qué tal si el que tocó mañana sigue igual de borracho? Ah, sí, pero ya ha caído. Ya azoté, el Espíritu Santo me tocó.
¿Y qué beneficio es eso? ¿Qué vida eterna le trae eso? Ninguna. ¿Cuántos van a poder creer en este mensaje porque usted cayó al suelo el domingo y al día siguiente está igual de borracho? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces se necesita, fíjese bien, conocimiento que va aunado a un ¿qué? Poder. Ahora yo quiero decirle una cosa. No se necesita tumbar a una persona para que el poder de Dios se manifieste. Cuando la voz de Dios está operando, la voz de Dios misma tiene y trae el poder consigo. Y las personas son transformadas, fíjese bien, con escuchar la palabra. Y el espíritu de poder va a estar actuando implícitamente junto con esa voz. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es decir, la persona es convencida por la voz de Dios. Esto si la voz de Dios está presente. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque si no está presente, entonces no es convencida. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Por qué cree que Jesús en Juan capítulo 16 verso 8 dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Es que si el Espíritu Santo con los genes se están desarrollando en nosotros, entonces el poder también va a estar ahí para convencer a la gente. ¿Cuántos comprenden eso? De tal manera que no se necesita mucha faramaya, ni mucho teatro, ni mucho show. Lo que se necesita es que alguien esté desarrollando los genes. ¿Cuántos comprenden esto? Si los genes se están desarrollando, entonces la voz de Dios y el poder de Dios va a estar ahí para respaldarlo. Por eso el versículo dice: como Dios, y termina: Dios también estaba ¿qué? Con él. Es decir, toda persona que desarrolla los genes del cielo, el Dios mismo va a estar con él de principio hasta el ¿qué? Fin. Si lo comprende, denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Vámonos al verso 39. Y dice el verso 39: y nosotros somos ¿qué? Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. ¿Que Jesús hizo dónde? Dice: y nosotros somos testigos. ¿Ok? Es Pedro hablando y refiriéndose a todos aquellos, fíjese bien, que como discípulos de Jesús fueron testigos de todas aquellas revelaciones. ¿Ok? Dice: y nosotros somos testigos. Ahora, cuando alguien, fíjese bien, está operando con el conocimiento de Dios y el poder de Dios para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo, lo que va a venir es una verdadera transformación donde se van a comenzar a levantar ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué cosa? Discípulos. Y este versículo no es otra cosa más que una mención del discipulado. ¿Del qué? Del discipulado. Eso es. Y nosotros somos testigos, dice, de todas las cosas que Jesús, el Salvador, hizo en la tierra de ¿qué? De Judea. Ahora, yo quiero mencionarle algo. Diga a todo el mundo: testigos. Testigos. Usted y yo necesitamos entender qué es realmente un testigo. ¿Ok? Porque sin ofender a nadie, por favor, hay hasta denominaciones enteras que se llaman testigos de Jehová. Pero si supiéramos realmente qué es un testigo, y lo digo porque aquí hay personas que fueron testigos de Jehová y que recientemente han llegado a la palabra. Vean lo que es un testigo. Isaías 44:8. Isaías 44:8. ¿Qué dice? 1, 2, 3.
¿Quién es un testigo? El que estuvo con él desde la antigüedad y lo conoció y lo oyó. Ese es un testigo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, cuando Jesús hizo discípulos, a final de cuentas, ¿verdad? Les dijo, va a venir el Espíritu Santo. Y cuando Él venga y los envista con poder, entonces van a ser mis ¿qué? Testigos, dijo. ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde van a ser mis testigos? En todo lugar de la tierra. Empezando con Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿A qué crees que el Señor te está llamando, Giovanni? A que si desarrollas los genes del Padre en tu vida y haces a un lado los genes terrenales, ¿a dónde crees que te va a enviar? Hasta lo último de la tierra. Que no se te haga extraño que el Señor te esté enviando hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Hace 2 semanas mis hermanos de matrimonios, de cursos de matrimonios, estaban enseñando todo un curso de matrimonios en San Diego. Y así el Señor está comenzando. Ahorita está un grupo de alabanza en Culiacán. En 2 semanas su servidor otra vez está en la India y en Francia. Escúcheme, el Señor nos está llevando hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos están comprendiendo? Y el Señor va a seguir sacando y sacando y sacando de aquí a todo aquel que desarrolle los genes del Padre en su vida. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Por qué? Porque es un testigo allá y lo ha de convertir en un testigo aquí, que vaya hasta lo último de la tierra. Es decir, aquel que es un discípulo desde allá se manifiesta como un discípulo aquí y va a ir como discípulo a ser discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Qué no fue eso lo que nos envió a hacer Jesús? Dele un gran aplauso a nuestro Rey entonces, por favor. Observe el versículo de nuevo, 10:39. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y nosotros somos testigos de ¿cuántas cosas? Mire, el discípulo es formado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. ¿Cuántas? Eso es creer en Él. No en un 20% de las cosas, no en un 80%, no en lo que me agrada o lo que no me agrada, sino en ¿qué? Todas las cosas. Eso es creer en Él. ¿Ok? Que Jesús hizo. ¿Qué significa la palabra hizo? O el valor de la palabra hizo. Todo lo que se planeó desde cuándo. Desde el principio, en la tierra de Judea y en la tierra de ¿qué? De Jerusalén. Escuche, la Escritura está mostrando claramente, fíjese bien, que el Señor primero ha de levantar discípulos para levantar a Judea y después a Jerusalén. Judea es la casa de Judá, aquellos que han de enseñar a todo un pueblo que se llama ¿cómo? Jerusalén. El Señor está levantando una casa de Judá aquí. ¿Sabía usted eso? Está levantando un primer gran grupo de personas que han de entender todas estas enseñanzas, porque esto lleva o tiene el fin de levantar a todo un pueblo. No somos los únicos, ¿cómo se llama? Le advierto, le quiero decir, ¿verdad? Pero aquí en esta región de la tierra, el noroeste de México, escúcheme, el Señor está levantando a un pueblo para que vaya y enseñe hasta lo último de la tierra, para levantar a una Jerusalén. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y quiero enfatizar esto, mi amado, porque el Señor lo pone en mi corazón. Cuando su servidor viaja, no crea que es porque vamos a pasearnos. En este último viaje, ¿dónde anda por aquí Fermín? Fermín me ha ayudado muchas veces en nuestros viajes, en los más cortos. Él maneja y nos lleva a Culiacán, nos lleva a Navojoa, nos lleva a los lugares, nos ha llevado a Torreón. ¿Nada más? Bueno, él deja su trabajo y nos lleva.
En este último viaje el Señor me dijo: dale una sorpresa a Fermín, llévalo contigo y le vas a pagar el avión. Y él fue conmigo. Se subió en un avión por primera vez. No se asustó. Ok. Fermín, ¿cómo son esos días? ¿Cómo son esos días? Son muy ajetreados. Mire, es dormirnos hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana. Cuando vamos a otro lugar, la gente quiere aprender, quiere saber todo eso que usted ya conoce aquí y que lo recibe a gustito en el aire acondicionado, y a veces si me dan ganas voy y si no me dan ganas me quedo, y todavía lo veo en la tele, ¿verdad? Porque al cabo sale en la tele. Allá están ávidos de aprenderlo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y mire, nos mandan a comer con una persona, pero esa persona con la que nos mandan a comer tiene una listota de preguntas. Pero listota está. A ver, pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué aquí allá? Para cuando terminamos las preguntas, ya es la hora de la cena. Y luego vamos a otra cena con otra familia, y entonces esa otra familia también tiene su listota de preguntas. Y para cuando terminamos la listota de preguntas, Fermín está todo dormido así en el comedor, ¿verdad? Pero nosotros conteste y conteste las preguntas, y ya casi es el desayuno. ¿Cuántos me están comprendiendo? No crea que es fácil, mi amado. Y también yo le pido que no sea egoísta, porque el Señor quiere que vayamos hasta lo último de la tierra, y donde Él diga que vayamos, allá vamos a ir. Y usted va a ir conmigo o va a ir con otros en algún momento dado de toda esta historia que el Señor está forjando. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y cuando usted da sus diezmos, está proveyendo para que todo eso pase. Eso es lo maravilloso. Así es que sea generoso en darle al Señor, porque usted está proveyendo para que toda esa gente en diferentes puntos de la tierra entienda este mensaje de salvación. Aquí dele otro gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien, vámonos al verso 39. No, todavía estamos en el 39. El final de este verso dice: a quien mataron, ¿qué? ¿Sabe qué significa eso? Que todas esas revelaciones de las cuales los discípulos fueron testigos, ¿a qué nos van a llevar? A la muerte. Eso es lo que significa. Esto es el parte del mensaje de salvación. Todo esto que te ha sido enseñado durante meses y aún años, ¿sabes qué es lo que busca? Son todas esas cosas que lo que buscan es que tú mueras a tu carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Que un día puedas experimentar realmente lo que significa: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en realidad lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en la revelación que el Hijo de Dios me ha dado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es lo que significa. ¿Sabe cómo me duele que usted no venga una vez a la congregación? Porque la palabra dice que el creer en Él es creer en todo el mensaje. Y si usted no entiende y no cacha alguna de las enseñanzas, entonces usted no está creyendo en todo el mensaje. Ojalá que el Señor se la muestre o se la enseñe otro día de estos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hay personas que hasta les tengo que andar mandando: por favor, no escuchaste la prédica este fin de semana, te la voy a enviar para que la escuches. Te extrañé en la congregación. ¿Cuál es mi propósito? Que usted entienda que el testigo es aquel testigo de todas las cosas, no de unas cuantas. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si usted le preocupó la pelea del Canelo anoche, ¿cómo es posible que por el Canelo deje una revelación del Padre? ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo digo porque anoche me faltó mucha gente.
Y si usted está aquí hoy llenando el auditorio porque anoche se fue a ver el Canelo, bueno, tiene validez. Gracias a Dios tenemos 3 servicios. ¿Qué tal si no los tuviéramos? ¿Verdad? Pero eso sí le digo una cosa. Y si usted, con todo respeto, se fue a celebrar el Día de Muertos, tenga cuidado, mi hermano. La Escritura dice claramente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque si le da más importancia a eso que al buscar la palabra del Señor, entonces usted también está muerto, aunque ande todavía caminando por esta tierra. Y este mensaje es para su restauración completa, para su verdadera vida. Si lo está entendiendo, denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Está ahí? Vámonos al verso 40. Dice el 40: a este levantó, ¿quién? Dios, al tercer día. Otra vez Dios, otra vez presente la deidad. Observe, casi en todos los versos está presente la deidad, la deidad, la deidad. Entonces, no solamente Jesús es nuestro Salvador, también es Dios nuestro Salvador, porque interviene toda la deidad en todas estas clases, en toda esta clase de operaciones. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Lo está entendiendo? Mire, el enemigo ha sido tan astuto para engañar al pueblo de Dios que no escudriña la palabra, al grado de que si a usted o a mí nos vendieron la idea de que yo soy salvo por levantar la mano, por creer en Jesucristo y abrirle el corazón, entonces yo tomo solamente a Jesús como mi Salvador, ¿sí o no? ¿Y en qué momento le doy crédito a la deidad? No, yo le abrí a Jesús mi corazón y Él es mi Salvador. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que Dios es mi Salvador? ¿Y por qué en todo este mensaje de salvación está presente Dios, 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 Dios? ¿Que no hemos entendido que Jesús es parte de la deidad misma? ¿Cuántos comprendemos? Mire, ¿usted quiere saber quién es la deidad? Muchos han preguntado eso. Váyase a Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24. ¿Quiénes son parte de la deidad? Hebreos 12, 22 al 24. Vean lo que dice la Escritura. Juntos, dice: sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Ahí está, Jerusalén la celestial. Se han acercado al monte de Sión. ¿Qué más dice? A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. ¿Qué más? ¿Quiénes están ahí? Muchos millares de ángeles. ¿Quién más está ahí? 23. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quién más? 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todo eso está en la deidad, mi amado. Todo eso propició nuestra salvación. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Es un trabajo de equipo en el cielo, el cual ha designado a un escogido llamado Jesús
para traer el mensaje a la tierra. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Si lo está entendiendo, denle un gran aplauso. Ahora, nos vamos, a nuestro verso 40, 10:40. La escritura dice: a este levantó Dios, ¿qué dice? Al tercer día. A Jesús. ¿Pero quién lo levantó? ¿Quién lo levantó? Se necesitó de toda la operación del cielo. Y aclaro que no fue una operación fallida. El que oiga entienda. Fue una operación victoriosa, con una estrategia perfecta, hecha en el cielo, y donde operaron todos los ejércitos del cielo para levantarlo de la misma muerte. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ahora, vean lo que sucede y lo que implica esto para nosotros. En el verso anterior se habla de que todo aquel discípulo que es testigo de todas esas cosas, finalmente va a ser ¿qué? Colgado en un ¿qué? Madero. Es decir, las revelaciones nos van a llevar ¿a qué? A morir, a nuestra muerte en la carne. Para eso son las revelaciones. La ley no es suficiente. La ley no es ¿qué? Veamos lo que dice Romanos 3:21 y 22. Vea cómo dice. Dice, pero ahora, ¿cómo? ¿Pero ahora qué? ¿Qué significa aparte de la ley? ¿Que es suficiente la ley? Aparte de la ley, dice, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la misma ley y los profetas hablaban de esa justicia de Dios. Luego dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo, para todos los que ¿qué? Que creen en Él. Pero hoy estamos aprendiendo que no solamente se trata de creer en el Hijo, ¿verdad? Y tomarlo como un amuleto, sino de creer en el Hijo con todo su mensaje, con todas esas enseñanzas, con todas esas cosas de las cuales Pedro y los discípulos fueron testigos. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Eso es creer en Él verdaderamente. Creer en Él, fíjese bien, viene una palabra en el griego que habla de una credibilidad que le damos al mensaje de la persona que nos está hablando. No a la persona en sí misma, sino al mensaje que trae la persona. ¿Cuántos comprenden? Y nos persuade con ese mensaje, nos convence con ese mensaje. Eso es creer en Él. Entonces no puedo yo separar al Cristo del mensaje. Tengo que entender que estas dos cosas están unidas. Ahora, todo esto, fíjese bien, nos lleva a muerte, ¿ok? Pero esa muerte redunda finalmente en vida. ¿En qué? En vida, ¿ok? Veamos lo que dice otra vez el verso 40, 10:40. Dice, a este que Dios levantó, ¿cuándo? Al tercer día. Veamos qué dice Oseas 6, 2 y 3. Oseas 6, 2 y 3. Dice Oseas 6, 2. ¿Nos dará vida qué? Después de 2 días. ¿Cuándo? En el tercer día. ¿Verdad? En el tercer día, ¿qué dice? Nos resucitará. ¿Y qué dice? Si resucitamos, ¿qué tenemos? Vida. Por eso dice, y viviremos ¿qué? Y usted y yo ya aprendimos que la expresión o el valor de delante de Él significa sin pecado, sin mancha. ¿Ok? Ahora vaya al verso 3. ¿Qué dice? Y conoceremos. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana
a la tierra. Es decir, el Señor nos lleva a morir para resucitar, para una nueva vida. ¿Ok? Ahora, observe. Esta nueva vida, ¿quién la propicia en nosotros? ¿Quién es el que realmente la puede hacer? Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice la escritura de esta manera. Romanos 8, 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Ya se fijó? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará con nosotros? También a nosotros nos va a levantar con su poder. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces esa vida que en todo caso se le dio a Él después de la muerte, también está disponible para nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Esta es la parte medular. Este es el cuerpo del mensaje. Hay una tercera parte que compartiremos con usted la próxima semana. Tremendamente interesante, bellísima. Pero antes usted y yo necesitamos entender todas estas cosas, porque todo esto es lo que nos lleva a una restauración completa, plena. Donde lo que el Señor está buscando es que a través de todas esas enseñanzas, de todas esas cosas de las cuales los discípulos están dispuestos a poner atento oído, muera nuestra carne. ¿Muera qué? Eso es salvación, mi amado. Es restauración realmente. Llevarnos al origen, al momento de cuando fuimos creados a su imagen. Es decir, hacernos volver a los genes del Padre. Acabar con los genes terrenales para desarrollar en nosotros los genes del cielo, los genes del linaje del cielo. ¿Cuántos comprenden? Póngase de pie, por favor. Le pedimos a toda la congregación que nos apoye cerrando sus ojos, por favor. Quiero hablarle principalmente a todas aquellas personas que se encuentran en este lugar y que son las primeras veces. Te pido por favor que cierres tus ojos. No perdamos este tiempo. Dios nos ha hablado esta mañana y se inició con un verso. Mateo 11:14. Dice:
dice la palabra de Dios, está causando un deterioro en nuestra vida, que Él quiere hablar palabras a tu corazón, palabras a tu vida, para los cuales llegues a esa salvación, que no es a través de una sola palabra, no, es a través de toda su enseñanza que está en la Biblia, que está ahí escrito, y que en medida de que tú le vayas conociendo, que te vayas acercando a Él, Él va a ir trayendo salvación y restauración a las diferentes áreas de tu vida. Yo te digo a ti que te encuentras en este lugar por las primeras veces y que tú entendiste el mensaje principal de esta mañana. Si tú sientes que Dios habló a tu corazón y que dices tú, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir siendo igual, yo en verdad necesito que esta casa, este cuerpo, este espíritu, mi alma, todo sea restaurado. Yo te pido que levantes la mano ahí en donde te encuentres para guiarte en una oración. Dios ya no quiere que sigas caminando solo por este mundo. Él te quiere enseñar, porque es solo a través de su palabra, de su voz, que vas a poder ser restaurado. Repite conmigo, por favor. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme un poco esta mañana. Yo reconozco que he perdido la imagen con la cual tú me creaste. Y esta mañana yo decido empezar a caminar contigo. Te pido perdón por todo el tiempo que no escuché tu voz, pero el día de hoy yo recibo esta parte de tu palabra para que me enseñes y para que en el tiempo establecido pueda llegar a la salvación. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que levantes tu mano. No tengas temor si lo hiciste por primera vez y que te acerques de este lado, acá con nuestro hermano, porque queremos conocerte y queremos seguirte enseñando para juntos seguir aprendiendo. Te acercas de este lado, por favor. Gracias. Usted hizo esta oración por la primera vez en su vida. Venga, con confianza, venga. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios por la vida de Él? Venga, pase allá, por favor. Pase. ¿Hay alguien más todavía? Y mire que si hay alguien más. Otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Pase, pase. Giovanni, si tú estás conociendo, tú estás entendiendo cosas que muchos no han entendido y desean entender y conocer. Cosas que verdaderamente van a transformar tu vida y la van a restaurar.
Pon todo tu empeño, pon todo tu esfuerzo en esa restauración, la cual es día tras día, hasta que realmente llegue a ti. El hacer tu voluntad me ha agradado, y
Gracias, Señor, por la palabra que hoy nos has dado. Tómese de la mano, por favor. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Hazla desde aquí en adelante todavía más comprensible, todavía más digerible. Que lo de hoy haya sido solamente una base de un entender amplio y completo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Que cuando ellos busquen la palabra, Señor, todavía la puedan corroborar, la puedan confirmar, la puedan inclusive ampliar. Puedan entender todos los trazos que en tu palabra hay y que confirman, Señor, estas enseñanzas. En el nombre de Jesús así te lo pido, papá. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias por los que están escuchando allá muy lejos. Gracias por los que están recibiendo tu palabra en diferentes regiones de la tierra. Les bendecimos también. Lleva esta voz, Señor, a transformar y restaurar sus vidas por completo. Llévalos, Señor, a que no se despeguen, no se aparten de tu palabra. En el nombre de Jesús. Eso te pedimos hoy, Señor. Amén. Le pido que me escuche un poquito más. Espéreme un tantito. Hoy ha puesto el Señor en mi corazón darle un aplauso y un reconocimiento a todos esos que nos ayudan con las cámaras, con el video, con el audio, y que a través de ustedes, y aún los que están allá dentro de esa cabina, y que a través de ustedes la palabra llega a muchos lugares de la tierra. ¿Cuántos le damos un aplauso a todos ellos porque lo que hacen? Gracias. Gracias por tu vida, Adrián, por tu vida, Jorge, por tu vida, Marco, por tu vida, los que están adentro que no sé ni quién son, por Moisés, por todos los que nos ayudan con ese trabajo. Ustedes están haciendo posible que mucha gente en la tierra reciba esta palabra. Les bendecimos. Por los que se rolan también en otros servicios, que ahorita no están en este, pero están en el de anoche, sirviendo en estas áreas. Muchas, muchas gracias. Les honramos y les reconocemos su trabajo. Sean bendecidos en todo. Ahora sí, denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor.